Capítulo 4. Una embriaguez desconocida. Los viajeros fueron testigos, entonces, de un fenómeno curioso y extraño, aunque perfectamente explicable y lógico. Todo objeto que fuese lanzado al exterior del proyectil seguiría la misma trayectoria que éste y no se detendría a menos que el proyectil se detuviese. La observación de esta curiosidad científica dio motivo a una animada conversación que les consumió toda la noche, sin que ninguno de los tres navegantes sintiese el menor cansancio. Además, los tres estaban conscientes de que se acercaban al final de su temerario viaje y era lógico que la emoción fuese aumentando con el transcurso de las horas. Así como habían visto uno, esperaban ver otros fenómenos imprevisibles, totalmente nuevos para los terrícolas. Por ello se hallaban en una disposición de ánimo tal que nada podía sorprenderles. De hecho, la imaginación sobreexcitada de los viajeros viajaba más adelante que ellos y a mayor velocidad. Y si mencionamos la velocidad, bueno es recordar que, sin que ellos se dieran cuenta, la velocidad del proyectil disminuía de manera notoria, pero en cambio veían crecer la luna ante sus ojos y con ello se olvidaban de todo. Ya casi podían alcanzarla con la mano, pensaban. Al día siguiente, con apenas unas horas de sueño, ya estaban en pie los tres amigos. Ese debía ser el último día de viaje. Era el 5 de diciembre. Si los cálculos habían sido realizados con exactitud, esa misma noche, a las 12, es decir, alrededor de las 18 horas más tarde, se produciría el plenilunio y ellos tocarían el suelo resplandeciente del satélite de la Tierra. De modo que desde temprano por la mañana, cada uno instalado ante los tragaluces, que relucían plateados con el reflejo de los rayos lunares, saludó a su manera a la luna con grandes exclamaciones en las que se mezclaban la alegría y la seguridad de llegar hasta ella. La luna avanzaba majestuosamente por el firmamento estrellado, faltándole ya muy pocos grados que recorrer para llegar al punto preciso del espacio en el que debía encontrarse con el proyectil. Según sus propias observaciones, Barbicane calculó que llegarían al satélite por su hemisferio boreal, donde se extienden inmensas llanuras casi desprovistas de montañas, circunstancia favorable si la atmósfera lunar se hallaba acumulada en las partes bajas, como era su creencia. Por otra parte, añadió Miguel Ardán, una llanura es un sitio de alunizaje mucho más a propósito que una montaña. Un selenita que llegara a la Tierra en la cumbre del monte Black o del Himalaya podría decirse que no había llegado. Una llanura, añadió el capitán Nicholl, en un terreno llano el proyectil quedaría inmóvil en cuanto llegue. En una pendiente rodaría como una avalancha. Y como nosotros no somos ardillas, dudo que saliéramos sanos y salvos. De manera que todo va a pedir de boca. No tanto, pensaba Barbicane. Aunque el éxito de la audaz tentativa no parecía dudoso, había una reflexión que preocupaba al presidente, quien, no obstante, la guardó para sí, para no inquietar a sus compañeros. La dirección del proyectil hacia el hemisferio norte de la Luna probaba que su trayectoria había sufrido cierta modificación.
El tiro, matemáticamente calculado, debía llevar la bala al centro mismo del disco lunar. Si no llegaba allí, era señal de que había desviación. ¿Qué la había producido? Barbicane no podía explicárselo, ni determinar la importancia de aquel fenómeno, porque faltaban los puntos de mira. Confiaba en que no tendría más consecuencia que llevarlos hacia el borde superior de la Luna, región más favorable para la llegada. Barbicane, sin comunicar estas inquietudes a sus amigos, se limitó a observar la Luna con frecuencia, procurando ver si la dirección del proyectil se modificaba, porque la situación sería desesperada si el proyectil erraba el blanco y pasaba más allá del disco lunar, lanzándose a los espacios interplanetarios. En aquel momento, en lugar de parecer plana, la Luna ya dejaba percibir su convexidad. Si el Sol la hubiese tocado en forma oblicua, habrían podido distinguirse muy bien las sombras proyectadas por sus altas montañas, así como las bocas de sus cráteres, y las caprichosas ranuras que surcan sus llanuras extensas. Apenas se divisaban esas grandes manchas que dan a la Luna el aspecto de un rostro humano. Miguel Ardán decía entretanto: «Lo siento por la amable hermana de Apolo, que tiene el rostro lleno de viruelas». Los viajeros, tan cerca ya de su objetivo, no se cansaban de observar aquel nuevo mundo. Aquel último día les dejó recuerdos palpitantes y anotados hasta los menores detalles. A medida que se acercaban al fin del viaje, se apoderaba de ellos una vaga inquietud, que hubiera sido mucho mayor si hubieran sabido cuán escasa era su velocidad, la cual sin duda les habría parecido insuficiente para llegar al punto deseado. Y era porque en ese momento el proyectil casi no pesaba ya. Su peso disminuía en forma continua y debía reducirse a cero en aquella línea donde, neutralizándose, las atracciones terrestre y lunar habían de producir efectos sorprendentes. A pesar de la emoción vivida, Miguel Ardán no se olvidó de preparar el desayuno con su habitual puntualidad. Comieron con muy buen apetito un excelente caldo preparado a la llama del gas y unas carnes en conserva, rociadas con buenos tragos de vino de Francia. A propósito de esto, Miguel señaló que los viñedos lunares, calentados por el sol ardiente, debían producir vinos generosos, siempre que existieran, por supuesto. De todos modos, el previsor francés no se había olvidado de llevar unas cuantas de aquellas preciosas cepas del Médoc y de la Côte d'Or, que pensaba aclimatar en la Luna. En la nave, en tanto, el aire se mantenía en estado de pureza perfecta, gracias a la máquina diseñada para ello. En cuanto al oxígeno, decía el capitán Nicholl, era sumamente de primera calidad. Para que el aparato que hacía posible esta maravilla funcionara con regularidad, era preciso cuidar de que se mantuviera en buen estado. Por lo tanto, todas las mañanas, Miguel Ardán examinaba los reguladores de salida, probaba las llaves y arreglaba en el pirómetro el calor del gas. Todo marchaba bien hasta entonces. Los viajeros empezaban a adquirir cierto aspecto rotundo que los hubiera vuelto desconocidos al cabo de unos cuantos meses de encierro. En una palabra, los viajeros hacían lo que los pollos enjaulados: engordaban. Mirando por los tragaluces,
divisó Barbicán los restos del perro y los objetos arrojados fuera del proyectil, que les acompañaban obstinadamente. Diana exhalaba melancólicos aullidos al ver los restos de satélite, que parecían inmóviles como si descansaran en tierra. «¿Saben ustedes, amigos míos?», comentó Miguel Ardán, «que si uno de nosotros hubiera sucumbido al golpe de la salida, los demás se hubieran visto apurados para enterrarle, ya que su cadáver acusador nos habría seguido por el espacio con un remordimiento. Hubiera sido una cosa triste realmente», rió Nicole. «Ah», prosiguió Miguel, «lo que yo siento es no poder dar un paseo por ahí afuera. Qué placer sería flotar en ese éter radiante, bañarse, revolcarse en esos rayos puros del sol. Si Barbicán se hubiera acordado de traer un aparato de escafandra y una bomba de aire, me habría aventurado a salir, y hubiera tomado actitudes de quimera y de hipogrifo en lo alto del proyectil». «Pues bien, querido Miguel», respondió Barbicán, «no hubieras hecho mucho tiempo el hipogrifo, porque a pesar de tu traje de escafandra, el aire contenido en tu cuerpo te habría hecho reventar como una bomba, o como un globo que se eleva demasiado en aire. Así, pues, no sientas nada y ten presente que, mientras flotemos en el vacío, tendrás que privarte de todo paseo sentimental fuera del proyectil». Miguel Ardán se dejó convencer y la conversación pasó a otro asunto, pero sin decaer nunca. Los tres amigos advertían que en aquellas condiciones brotaban las ideas en los cerebros como las hojas de los árboles al primer calor de la primavera. Entre las preguntas y respuestas que se cruzaban, Nicole planteó una cuestión que no podía resolverse con facilidad. «Hasta ahora», dijo, «no hemos tratado sino de ir a la luna, lo cual está muy bien, pero ¿cómo volveremos?». Sus dos compañeros se quedaron sorprendidos. Se hubiera dicho que aquella dificultad se presentaba por primera vez. «¿Qué quieres decir con eso, Nicole?», preguntó Barbicán con acento grave. «Me parece inoportuno», dijo Miguel, «pensar en volver cuando no se ha llegado». «No lo digo porque quiera volver», replicó Nicole, «pero repito mi pregunta. ¿Cómo haremos para regresar?». «No lo sé», respondió Barbicán. «Y yo», dijo Miguel, «si hubiera sabido cómo iba a volver, no hubiera ido». «Eso es responder», exclamó Nicole molesto. Apruebo las palabras de Miguel y añadiré que la cuestión no tiene interés por el momento. Más tarde, cuando sea oportuno, trataremos el asunto. Si no tenemos el Columbia, tenemos el proyectil». «Buen negocio», exclamó el francés. «Una bala sin fusil». «El fusil», respondió Barbicán, «se puede hacer, así como la pólvora. Supongo que no faltarán metales, nitro ni carbón en las entrañas de la luna. Además, para volver, no hay que vencer más que la atracción lunar, y basta recorrer 36.000 kilómetros para caer sobre el globo terrestre en virtud de las leyes de la gravedad». «Basta», dijo Miguel animándose, «no hablemos más de volver, demasiado hemos hablado ya. En cuanto a comunicarnos con nuestros colegas de la Tierra,
Eso no será difícil. ¿Y cómo? Por medio de bólidos lanzados por los volcanes lunares. Bien pensado, Miguel, respondió Barbicán en tono de convicción. Laplace ha calculado que bastaría una fuerza 5 veces superior a la de nuestros cañones para enviar un bólido de la Luna a la Tierra. Y no hay volcán que no tenga una potencia impulsiva superior a esa. ¡Magnífico!, exclamó Miguel. Disponemos de factores cómodos y que no costarán nada. ¿Cómo vamos a reírnos de la administración de correos? Pero ahora se me ocurre. ¿Qué se te ocurre? Una idea soberbia. ¿Por qué no hemos enganchado un hilo a nuestro proyectil? Ahora podríamos cambiar telegramas con la Tierra. ¡Mil diablos!, replicó Nicol. ¿Y el peso de un hilo de 388.000 kilómetros? ¿No lo tomas en cuenta? Para nada. Se hubiera triplicado la carga del Columbias, cuadriplicado, quintuplicado, exclamó Miguel, cuya locuacidad tomaba una entonación cada vez más violenta. No hay que hacer más que una leve objeción a tu proyecto, respondió Barbicán. Y es que durante el movimiento de la rotación del globo, nuestro hilo se habría arrollado a la Tierra como una cadena al cabrestante, y nos habría arrastrado de nuevo hacia ella. Por las 39 estrellas de la Unión, dijo Miguel, no tengo yo hoy más que ideas impracticables, ideas dignas de J.T. Maston. Pero ahora se me ocurre que si nosotros no volvemos a la Tierra, J.T. Maston es capaz de venir a buscarnos. Oh, sí, vendría, replicó Barbicán. Es un digno y valeroso compañero. Además no hay otra cosa más fácil. ¿No está el Columbia de ahí abierto en el suelo floridano? ¿Faltan elementos explosivos? ¿No ha de volver la Luna a pasar por el cénit de Florida? Dentro de 18 años, ¿no volverá a ocupar el mismo sitio que ocupa hoy? Sí, respondió Miguel. Sí, Maston vendría, y con él nuestros amigos Elphiston, Blomberry, todos los miembros del Club del Cañón, y serían bien recibidos. Y más adelante se establecerían trenes proyectiles entre la Tierra y la Luna. ¡Viva J.T. Maston! Es probable que si el respetable J.T. Maston no oía las exclamaciones hechas en su honor, por lo menos le ardían las orejas. ¿Qué estaría haciendo en aquellos momentos? Sin duda, apostado en las montañas rocosas, en la estación de Long Peak. Trataba de descubrir el proyectil que gravitaba en el espacio. Si pensaba en sus compañeros, hay que convenir en que éstos le correspondían, y que bajo la influencia de una exaltación particular le dedicaban sus mejores pensamientos. Pero, ¿por qué esta animación creciente de los huéspedes del proyectil? No podía dudarse de su sobriedad. Aquella insólita agitación debía atribuirse a las circunstancias excepcionales en que se encontraban, a la proximidad del astro de la noche del que solo les separaba unas cuantas horas, o a alguna influencia secreta de la luna que obraba sobre el sistema nervioso. Sus rostros se encendían como si se encontraran a la boca de un horno. Su respiración se había vuelto agitada y ruidosa. Sus ojos brillaban como un fuego extraordinario. Sus voces resonaban como el acento formidable, lanzando palabras a borbotones. Sus ademanes y movimientos eran agitados, que le faltaba espacio, y sin embargo, no parecía que ellos advirtieran todo ese cambio.
Pues ahora, dijo Nicol en tono imperativo, ahora que no sé si volveremos de la luna, quiero saber qué vamos a hacer en ella. ¿Qué vamos a hacer?, respondió Barbicán, pateando como en un asalto de esgrima. No lo sé. ¡No lo sabe!, exclamó Miguel, dando un grito que resonó estrepitosamente en aquel recinto estrecho. No lo sé ni me importa, replicó Barbicán, gritando tanto como su compañero. Pues bien, yo sí lo sé, respondió Miguel. Dilo entonces, gritó Nicol, que tampoco podía contenerse. Lo diré si me da la gana, exclamó Miguel tomando con violencia el brazo de su compañero. Pues sería mejor que te diesen ganas, dijo Barbicán echando llamas por los ojos y alzando la mano. Tú has sido el que nos ha arrastrado a este peligroso viaje y queremos saber por qué. Sí, dijo el capitán, ya que no sé a dónde voy, quiero saber a qué voy. ¿A qué?, exclamó Miguel dando un salto de 1 metro. ¿A qué? A tomar posesión de la luna en nombre de los Estados Unidos, a añadir un estado más a los 39 de la Unión, a colonizar las regiones lunares, a cultivarlas y probarlas, a transportar a ellas todas las maravillas del arte, de las ciencias y de la industria, a civilizar a los selenitas, si es que no están más civilizados que nosotros, y a constituirnos en república, si no tienen ya esa forma de gobierno. Siempre que haya selenitas, replicó Nicol, que bajo la influencia de aquella embriaguez inexplicable se había vuelto terco y disertidor. ¿Quién dice que no hay selenitas?, exclamó Miguel en tono de amenaza. ¡Yo!, gritó Nicol. Capitán, dijo Miguel, no repitas esa insolencia o te hago tragar con los dientes. Los dos adversarios iban a lanzarse uno contra el otro, y aquella disputa se iba a convertir en pelea cuando Barbicán se plantó entre ambos de un salto. ¡Alto, desdichados!, dijo volviendo a sus compañeros de espaldas uno al otro. Si no hay selenitas, nos pasaremos sin ellos. Sí, exclamó Miguel, que no era el más terco. No nos hacen falta los selenitas. ¡Abajo los selenitas! Para nosotros, el imperio de la luna, dijo Nicol. Nosotros tres constituiremos la república. Yo seré el Congreso, dijo Miguel. Y yo el Senado, añadió Nicol. Y Barbicán el presidente, vociferó Miguel. Nada de presidente nombrado por la nación, respondió Barbicán. Pues bien te nombrará el Congreso, exclamó Miguel. Y como soy el Congreso, te nombro por unanimidad. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra por el presidente Barbicán!, exclamó Nicol. ¡Hip! ¡Hip! ¡Hip!, gritó Miguel. Y enseguida el presidente y el Senado entonaron con voz terrible la popular canción Yankee Doodle, mientras el Congreso hacía resonar los varoniles acentos de la Marsellesa. Entonces empezó un baile desordenado con ademanes descompuestos, patadas y cabriolas propias de dementes. Diana tomó parte en la fiesta, dando aullidos y saltando hasta la bóveda del proyectil.
Entonces se escucharon fuertes aletazos, gritos penetrantes de gallo y de gallinas. 5 o 6 de estas aves salieron volando y tropezando por las paredes como murciélagos a la luz del día. Enseguida, los 3 compañeros de viaje, cuyos pulmones parecían desorganizarse bajo una influencia desconocida, embriagados o más bien inflamados por el aire que incendiaba su aparato respiratorio, cayeron sin conocimiento al fondo del proyectil. ¿Qué había ocurrido? ¿A qué se debía aquella extraña embriaguez, cuyas consecuencias podían resultar desastrosas para los viajeros? Se debía a una simple ligereza de Miguel, que por fortuna Nicol pudo remediar a tiempo, ya que luego de un desmayo que duró apenas unos minutos, el capitán fue el primero que recuperó el conocimiento. Aunque había almorzado apenas 2 horas antes, Nicol sentía un hambre terrible que le atormentaba como si no hubiese probado bocado en 2 días. Su estómago, lo mismo que su cerebro, se hallaban sobreexcitados en forma extraña. Se levantó y sugirió a Miguel que preparara una comida suplementaria. Pero Miguel yacía como un tronco y no le respondió. Entonces Nicol decidió prepararse una taza de té para comer unas tostadas y lo primero que hizo fue encender un fósforo. ¿Cuál sería su sorpresa al ver que la llama de la cerilla arrojaba una luz insoportable a los ojos? Y que aplicada al mechero de gas, éste lanzó unos resplandores como el mismísimo sol. Al instante, junto con explicarse la intensidad de la luz, se le hizo comprensible el extraño comportamiento que habían tenido los 3 viajeros, con sus correspondientes perturbaciones fisiológicas, así como sus facultades morales y pasionales. «Es el oxígeno», exclamó. Y acercándose al aparato, vio que la llave dejaba salir en cantidad excesiva aquel gas incoloro, inodoro e insípido, eminentemente vital, pero que en estado puro produce los más graves desórdenes en el organismo. Miguel, en un momento de distracción, había dejado enteramente abierta la llave del aparato. Nicol se apresuró a contener aquel escape de oxígeno que saturaba la atmósfera y que podía ocasionar la muerte de los viajeros, no por asfixia, sino por combustión. Unas horas más tarde, el aire menos cargado permitía a los pulmones respirar en su estado normal. Poco a poco volvieron de su embriaguez los 3 hombres, pero tuvieron que dormir su oxígeno. Como un beodo duerme el vino. Cuando Miguel se enteró de su responsabilidad que le cabía en aquel suceso, no manifestó arrepentimiento. Al contrario, aquella embriaguez inesperada había roto un poco la monotonía del viaje. Muchas tonterías se dijeron bajo su influencia, pero todas estaban olvidadas ya. Y además, añadió el jovial francés, no me pesa haber saboteado un poco ese gas embriagador. Todo está muy bien, amigo Miguel, dijo Barbicán, pero ¿no nos va a contar de dónde vienen esas gallinas que se han mezclado en nuestro concierto? ¿Esas gallinas? ¿Qué gallinas? Mira. En efecto, Miguel vio por primera vez esa media docena de gallinas y un gallo magnífico que andaban de acá para allá revoloteando y cacareando. ¡Ah, qué torpes!, exclamó Miguel. El oxígeno las ha puesto en revolución.
¿Pero qué vas a hacer con esas gallinas?, preguntó Barbicán. Aclimatarlas en la luna, por supuesto. Entonces, ¿por qué las escondías? Era una sorpresa que quería darte, mi digno presidente, pero que ha fracasado de un modo lamentable. Quería soltarlas en la luna sin decirte nada, cuando te hubiera sorprendido el ver a esos volátiles terrestres picoteando en los campos lunares. Ah, querido amigo loco, respondió Barbicán, tú no necesitas oxígeno para perder la cabeza, siempre estás, como estábamos hace un rato, bajo la influencia del gas. Loco rematado. Va, ¿y quién te ha dicho que en ese momento no estábamos más cuerdos que nunca?, replicó Miguel Ardán. Después de esa reflexión filosófica, los tres amigos repararon el desorden del proyectil. Las gallinas y el gallo fueron encerrados otra vez en su jaula, pero al hacer esta operación, Barbicán y sus compañeros advirtieron muy marcadamente un nuevo fenómeno. Desde el momento en que salieron de la Tierra, su propio peso, así como el de los objetos que encerraba el proyectil, y el de este mismo, había sufrido una disminución considerable. Si no podían apreciar esta disminución respecto del proyectil, debía llegar un instante en que sería sensible respecto de ellos y de los utensilios e instrumentos que empleaban. Excusado, es decir, que una balanza no habría apreciado esta pérdida de peso, porque las pesas la hubieran sufrido igual. Pero una balanza de muelle, por ejemplo, cuya tensión es independiente de la atracción, hubiera demostrado con exactitud la pérdida sufrida. ¿Qué sucedería entonces? Existían tres hipótesis que debían producir consecuencias muy diferentes. O el proyectil había conservado cierta velocidad y pasando el punto de atracción equilibrada, caerían en la Luna en virtud de la atracción lunar, o faltándole la velocidad para llegar al punto de atracción equilibrada, caería a la Tierra en virtud de la atracción terrestre. O, finalmente, animado por una velocidad suficiente para llegar al punto neutro, pero insuficiente para pasar de él, permanecería eternamente suspendido en aquel sitio. Tal era la situación, y Barbicán explicó con toda claridad sus consecuencias a sus compañeros de viaje, a quienes el asunto interesaba en lo más alto grado. Ahora bien, ¿cómo podrían saber si el proyectil había llegado al punto neutro situado a 350.000 kilómetros de la Tierra? Precisamente en el instante en que ni ellos ni los objetos encerrados en el proyectil se sintieran sometidos a las leyes de la gravedad. Hasta entonces, los viajeros, si bien se daban cuenta de que esta acción disminuía cada vez más, no habían reconocido que faltase totalmente. Pero aquel mismo día, a eso de las 11 de la mañana, un vaso que tenía en la mano Nicol y que soltó sin darse cuenta, quedó en el aire en vez de caer al suelo. «Bien», exclamó Miguel, «ahora vamos a tener un poco de física recreativa». Y en ese mismo instante, varios objetos, armas, botellas que habían quedado tirados por ahí, se sostuvieron como por milagro. Los tres compañeros, sorprendidos y estupefactos a pesar de las razones científicas que tenían para explicar aquel fenómeno, sentían que faltaba a su cuerpo la gravedad. Si extendían sus brazos, se quedaban en esa posición sin bajarse. Su cabeza no se inclinaba a ningún lado y sus pies no tocaban el fondo del proyectil. Parecían ebrios, a quienes les faltaba la estabilidad.
La imaginación ha creado hombres invisibles o sin sombra, pero allí la realidad, solo por la neutralización de las fuerzas atractivas, hacía hombres que no pesaban. De repente Miguel, tomando impulso, dio un salto, se desprendió del fondo y quedó suspendido en el aire. Sus dos amigos se le reunieron inmediatamente. ¿Es esto creíble? ¿Es verosímil? ¿Es posible?, exclamó Miguel. No, y sin embargo es cierto. Si el proyectil pasa del punto neutro, dijo Barbicán, la atracción de la luna nos llevará hacia ella. Entonces nuestros pies descansarán en la bóveda del proyectil, respondió Miguel. No lo creo, replicó Barbicán. El proyectil tiene su centro de gravedad bajo y se volverá poco a poco. Entonces todo nuestro mobiliario va a verse trastornado en un momento. No tengas cuidado, Miguel, respondió Nicol. No habrá trastorno alguno. Ningún objeto se moverá, porque la evolución del proyectil se hará insensiblemente. Así será, añadió Barbicán. Y cuando haya pasado el punto de atracción equilibrada, su fondo, relativamente más pesado, lo arrastrará en una perpendicular hacia la luna. Pero para que este fenómeno se produzca, es menester que hayamos pasado la línea neutra. Pasar la línea neutra, exclamó Miguel. Entonces vamos a hacer como los marinos cuando pasan el ecuador. Mojemos nuestro paso. Por medio de un leve movimiento lateral, Miguel se acercó a la pared. Tomó allí una botella y vasos, los colocó en el espacio delante de sus compañeros y, bebiendo alegremente, saludaron a la línea con una triple aclamación. Aquella influencia de las atracciones duró una hora escasa. Los viajeros sintieron poco a poco la atracción hacia el fondo del proyectil, mientras el extremo superior de este, según las observaciones de Barbicán, se apartaba poco a poco de la dirección de la luna, y por un movimiento inverso se acercaba a ella la parte inferior. La atracción lunar reemplazaba, pues, a la atracción terrestre. La caída hacia la luna empezaba, aunque casi sin hacerse sentir todavía. Pero poco a poco aumentaba la fuerza atractiva. La caída sería más marcada. El proyectil presentaría su cono superior a la Tierra y caería con una velocidad creciente hasta la superficie selenita. El objetivo iba a conseguirse al fin sin que nada pudiera impedir el buen éxito de la empresa. Y así Nicol y Miguel Ardán participaban de la alegría de Barbicán. Después hablaron de todos aquellos fenómenos que los maravillaban uno tras otro, y especialmente aquella neutralización de las leyes de gravedad. Miguel Ardán, siempre entusiasta, quería deducir de ella consecuencias que no eran sino puro capricho. Ah, amigos míos, qué progreso tan grande si se pudiera uno librar de ese modo, en la Tierra, de esta gravedad, de esa cadena que nos sujeta a ella. Sería la libertad del prisionero, no más cansancio de brazos ni de piernas. Y si es verdad que para volar en la superficie de la Tierra, para sostener en el aire por el solo ejercicio de los músculos, se necesita una fuerza 150 veces superior a la que poseemos, un simple acto de voluntad, un capricho, nos transportaría al espacio, si la atracción no existiera. Así es, dijo Nicol riendo. Si se llegara a suprimir el peso, como se suprime el dolor por la anestesia,
se sembraría la paz en las sociedades modernas. Sí, exclamó Miguel, fijo en su idea, eliminemos el peso y se acabaron las cargas. No más grúas, no más gatas, no más cabestrantes, sin tornos, sin máquina alguna, que ya no serían necesarias. Muy bien dicho, replicó Barbicán. Pero si se suprimiera el peso de las cosas, ningún objeto permanecería en su sitio, ni tu sombrero en tu cabeza, ni tu casa, cuyas piedras se mantienen juntas por su peso. No podría haber barcos porque si se sostienen sobre las aguas es solo por la gravedad. No habría océano, puesto que sus olas no estarían contenidas por la atracción terrestre. En fin, tampoco habría atmósfera, porque sus moléculas, no hallándose retenidas por la gravedad, se dispersarían en el espacio. Triste sería, replicó Miguel. No hay como la gente positiva para volverlo a uno brutalmente a la realidad. Pero consuélate, Miguel, replicó Barbicán, porque si no hay astro alguno en que no existan las leyes de la gravedad, por lo menos vas a visitar uno en que aquella es mucho menor que en la Tierra. ¿La Luna? Sí, la Luna. Como su masa no es más que la sexta parte de la del globo terrestre, y la gravedad es proporcional a las masas, los objetos pesan allí 6 veces menos. ¿Y la notaremos nosotros?, preguntó Miguel. Indudablemente, ya que 200 kilogramos no pesan más que 30 en la superficie de la Luna. ¿Y nuestra fuerza muscular no disminuirá? De ningún modo. En lugar de elevarte a 1 metro saltando, te elevarás a 6 metros de altura. Así pues seremos Hércules en la Luna, exclamó Miguel. Seguramente, respondió Nicol, tanto más cuanto que si la estatura de los selenitas es proporcional a la masa de su globo, tendrán apenas 30 centímetros de altura. Liliputienses, replicó Miguel. Voy a hacer, pues, el papel de Gulliver. Vamos a realizar la fábula de los gigantes. He aquí la ventaja de abandonar su planeta y recorrer el mundo solar. Espera un momento, Miguel, respondió Barbicán. Si quieres hacer el Gulliver, no vistes más que los planetas inferiores como Mercurio, Venus o Marte, cuya masa es menor que la de la Tierra. Pero no te arriesgues a visitar los planetas grandes como Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno, porque entonces se cambiarían los papeles y serías tú el liliputiense. ¿Y en el Sol? En el Sol, si su densidad es 4 veces menor que la de la Tierra, su volumen es unas 325.000 veces mayor y la atracción 27 veces más fuerte que en la superficie de nuestro globo, de manera que, guardadas todas las proporciones, los habitantes deberían tener por término medio 60 metros de altura. ¡Demonios!, exclamó Miguel, allá no sería más que un pigmeo. Gulliver entre los gigantes, dijo Nicol. Justamente, respondió Barbicán. ¿Y sería bueno llevar alguna pieza de artillería para defenderse? Bah, replicó Barbicán, tus balas no harían efecto alguno en el Sol y caerían al suelo a los pocos metros. ¡Qué cosa más rara! Pero cierta, respondió Barbicán. La atracción es tan grande en aquel astro enorme que un objeto del peso de 70 kilogramos en la Tierra pesaría 1930 en la superficie del Sol. Un sombrero, 10 kilogramos. Tu cigarrillo, 1/4 de kilo. Y en fin, si tú cayeras al suelo en el continente solar,
no podrías levantarte porque tu peso sería unos 2.500 kilogramos. ¡Diablos!, dijo Miguel, ¿sería necesario entonces llevar una grúa? Pues bien, amigos míos, contentémonos por hoy con la luna. Allí a lo menos haremos una gran figura.